Introducción al campo jurídico, tema de la clase, control social y castigo. Hay una foto de un hombre de mediana edad que es David Garland. 1. ¿Qué es el control social y qué papel juega el derecho penal? Buenos días, alumnos y alumnas. Vamos a comenzar hoy con la unidad tercera de nuestro programa. Y nos vamos a ocupar de ver el tema del control social y ver cuál es el rol, el papel que el derecho penal juega dentro de ese concepto más amplio que es el control social. La primera aclaración que me parece importante hacerles es que cuando hablamos aquí de control social, no nos estamos refiriendo específicamente a los mecanismos que persisten en una determinada sociedad como la sociedad capitalista, en la cual los sistemas de control son específicos y propios del capitalismo. Aquí lo que vamos a hacer es hablar de control social refiriéndonos a todas las sociedades, a las sociedades en general, de cómo funciona este mecanismo y no a las sociedades capitalistas en particular, tema que fue, por ejemplo, abordado por Althusser en su famosa obra sobre ideología y aparatos ideológicos del Estado, donde hay un estudio muy preciso y minucioso del papel que los medios de comunicación, la escuela juegan en la creación de una subjetividad capitalista. Eso no lo vamos a ver ahora. Ahora nos vamos a referir al control social en general. Bueno, ¿qué entendemos por control social? Bueno, el control social es una regulación del comportamiento humano que constriñe a las personas, a los integrantes de una sociedad, a comportarse de un determinado modo. Es decir, es una forma en que desde niños se va moldeando nuestra conducta y nuestro comportamiento para que nos comportemos de un determinado modo. Todas las sociedades tienen mecanismos de control social, todas las sociedades van impartiendo normas de tipo moral, normas de comportamiento y normas de conducta para, en especial, mantener un determinado orden social. Entonces, control social hubo en todas las sociedades y en todas las épocas y hay en todos los países, desde las sociedades más primitivas hasta las sociedades modernas, las sociedades más complejas. En todo caso, lo que ha variado son los modos y los tipos de control social. Es decir, hay épocas en que hubo una preeminencia de determinados modos de control social y no otros. La primera cuestión que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de control social es que siempre irá asociado a un determinado sistema de valores. Es decir, cada modalidad, no la modalidad, pero el contenido de lo que se transmite como norma de comportamiento, que se vincula con lo que está bien y lo que está bien y está mal, siempre irá asociado a un determinado sistema de valores que es histórico y va cambiando de tiempo y lugar. Por eso, estos sistemas de valores, como yo les decía anteriormente, hace que las instituciones que tienen por finalidad el control social y los mecanismos, los modos de control social, como son la religión, la educación, los medios de comunicación, la formación de estereotipos en el cual representarnos, varían de acuerdo a la época. En la Edad Media no cabe duda de que una de las instituciones que tiene a su cargo el control social es la Iglesia, y es diferente cómo esa influencia cambia
por ejemplo, con posterioridad a la Revolución Francesa, y también cómo va siendo diferente el papel de la religión en las sociedades en cuanto a la formación de determinados estereotipos en distintas geografías de la Tierra. Hay países más laicos y hay países donde predomina el factor religioso de una manera muy fuerte. En sociedades que lo dicen explícitamente, como en el caso de los países que adoptan como religión de Estado al Corán, que expresamente lo dicen, y aún en países que se dicen laicos, pero que sin embargo la influencia de la religión es muy muy fuerte, como es el caso de los Estados Unidos, donde las congregaciones evangélicas tienen un enorme peso en la formación de determinados estereotipos, en la formación de determinadas formas de concebir a la sociedad. Ahora, lo que hace este autor que estamos nosotros siguiendo en este tema, que es Fernando Muñoz Conde, es explicar el modo en que esos factores de control social son internalizados por nuestra estructura mental. Es decir, cuál es el proceso psicológico por el cual los integrantes de una sociedad vamos aprendiendo esas pautas de conducta, y lo lleva a recurrir en este tema, como no podía ser de otro modo, al fundador del psicoanálisis, es decir, a Sigmund Freud. Si ustedes recuerdan, en la concepción de Freud, nuestra psiquis tiene una estructura que está conformada por distintas instancias. Una de ellas es el yo consciente, otra es el inconsciente, o también denominada el ello, donde se alojan nuestras pulsiones, nuestras pasiones, nuestros instintos, nuestra agresividad. Y en esa limitación que el yo consciente debe hacer de esos impulsos para tenerlos controlados, es necesario otra instancia que agrega Freud, que se llama el ello, que podríamos decir que es nuestra conciencia moral, es decir, es aquellos pautas de conducta que se nos han inculcado a través de la moral, a través de la educación, a través de la religión, para evitar, para restringir lo que podríamos decir son los comportamientos no deseables, ¿no? Aquellos comportamientos que la sociedad entiende que son transgresores, que son de alguna manera que van a conspirar contra una determinada armonía social, como un determinado orden social. Entonces, lo que hace el super yo es, como una esponja, absorber todos estos tipos de control social para internalizarlos a través de nuestro consciente, que tendrá la posibilidad que a partir de ahí será quien limitará esas pulsiones alojadas en el ello, en nuestro inconsciente. Ahora, en este contexto, en este marco, lo que nos preguntamos es qué papel juega el derecho penal, qué papel juegan las normas punitivas, las normas sancionadas por el Estado. Y lo que nos va a decir Cortés Conde es que el derecho penal juega un papel residual, es decir, un papel secundario, un papel de reserva, un papel de por las dudas, y va a estar en forma latente, esperando para actuar en el caso que fracasen aquellos modos de control social que son los que van a llegar primero. Es decir, primero se va a tratar de moldear la conducta de los individuos
a partir de estos factores primarios de control social, y para el caso que fracasen, recién después va a entrar en acción la normatividad penal, es decir, aquellas sanciones previstas en el Código Penal. La gran diferencia que tenemos que hacer entre el derecho penal como factor de control social, que lo es, y los demás factores de control social, como la educación y la religión, la gran diferencia es que el derecho penal está institucionalizado. O sea, es un derecho sancionado por el Estado. Es un factor de control social que el Estado expresamente lo estipula como tal a partir de la sanción de leyes penales y del Código Penal. En cambio, los demás factores sociales no tienen ese estatus, y por lo tanto, si bien los otros factores sociales como la religión van a ser amenazantes, van a ser coactivos, van a imponer castigos para el caso de que las personas no se amolden a su comportamiento deseado, pero nunca esa coacción que hace la religión, esa amenaza que hace la religión, va a ser respaldada por la coacción estatal. Es decir, no va a tener el respaldo, no va a ser una violencia legítima ejercida por el Estado, elemento que sí cuenta con el derecho penal. Y finalmente, para terminar con este primer segmento, el autor se pregunta si es importante o no este lugar que ocupa el derecho penal, este rol que tiene el derecho penal con relación al control social. Y decididamente va a decir que sí, que el derecho penal juega un papel importante. Si bien es un papel coactivo, se vincula más y le da más sentido a una sociedad democrática en la cual las normas de nuestro comportamiento, los estereotipos, las reglas de conducta tienen que ser establecidas por las autoridades elegidas por el pueblo, que son el Congreso de la Nación, que es quien sanciona el Código Penal, y no por otras instituciones como puede ser, por ejemplo, la Iglesia, como puede ser los medios de comunicación. Entonces, en una república, en una sociedad democrática, es importante que tenga un rol central al momento de imponer los castigos el Código Penal y no los otros factores de control social. Bueno, terminamos entonces con esto nuestro primer segmento, en el sentido de haber revisado qué entendemos por control social. Reiteramos que es un instrumento para moldear nuestra conducta, y cuál es el papel que el derecho penal juega en este proceso, que va a ser siempre un papel secundario, un papel residual, que va a actuar en el caso que los otros factores de control social fracasen en su función, que es moldear la conducta de los y las ciudadanas en una sociedad. Nos vemos. 2. David Garland y la sociología del castigo. Bueno, vamos a continuar con el texto de David Garland, Castigo y Sociedad Moderna. Es un libro que ha tenido una repercusión muy importante en el mundo del derecho penal, de la criminología, del año 1999, en la que David Garland intenta hace una sociología del castigo, es decir, un estudio de cuál es el papel o cuál es la función que el castigo cumple en la sociedad. Cuando hablamos de castigo, estamos haciendo referencia a una sanción, una pena que se impone a alguien que ha cometido una falta. Cuando lo hace el Estado,
se tiene que basar en el Código Penal y por lo tanto a partir de una sentencia se va a imponer, por ejemplo, una pena de multa, una pena de prisión a una persona por haberse constatado que incurrió en un hecho previamente tipificado como una conducta delictiva o una conducta antijurídica. Entonces, la pena siempre va a implicar privar a alguien de un bien, siempre va a producir un daño. Ahí está, en ese consiste justamente la efectividad de la pena. Cuando nosotros escuchamos que una Cámara de Apelaciones ha ratificado la condena de una persona a 10 años de prisión, justamente lo que se está haciendo es privarlo de un bien que en ese caso es la libertad, porque no podrá gozar de la libertad como el resto de los ciudadanos como el resto de las personas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que entendemos por castigo. Obviamente, estamos aquí hablando de una sociología del castigo, pero siempre estamos hablando no de los castigos que existen en otros órdenes de la vida, en la vida social, en la vida intrafamiliar, cuando el padre castiga al hijo, cuando en la religión se hace un castigo por un pecado cometido, sino nos estamos refiriendo exclusivamente a el castigo impuesto por los estamentos del Estado, es decir, lo que Elías Díaz, en nuestra definición de derecho, denominaba la coacción institucionalizada. Como decíamos, lo que hace Garland es estudiar cuál es el significado cultural que tiene el castigo, o sea, cuál es el papel que el castigo, el rol que el castigo cumple en la sociedad moderna, en la vida social, y para lo cual va a recurrir a distintos autores a lo largo del texto que se han ocupado desde la sociología de estudiar la implicancia que tiene el castigo en la sociedad, la función que ha cumplido el castigo en los distintos grupos sociales, que son autores conocidos. En el caso vamos a referirnos a Émile Durkheim, a Foucault y algunos autores que piensan el castigo desde la perspectiva marxista. Entonces, lo que nos va a decir David Garland es que tanto Durkheim como Michel Foucault, como Ruche y Kirchheimer, que son estos autores a los que yo me refería, como han hecho un estudio con importantes aportes, pero sin embargo lo que advierte Garland es que se han ocupado de una parcialidad, han visto un determinado aspecto del castigo en detrimento de otros. El castigo es algo mucho más complejo de lo que lo puede haber explicado Durkheim, Foucault, porque tiene características que lo totalizan y es necesario tener en cuenta no uno sino muchos factores. Entonces va a reconocer en estos autores un aporte invalorable para la explicación del castigo, pero sin embargo Garland va a concluir que es necesario tener una mirada crítica porque se quedan cortos a la hora de estudiar los elementos que tiene el castigo. O sea, ven una parte y no alcanzan a comprender la totalidad de esa complejidad que es el castigo. Son, digamos, enfoques parciales. Lo primero que hace Garland es, antes de entrar a analizar cada uno de estos autores, es dar una definición de castigo y nos dice que el castigo es un procedimiento legal que sanciona y condena a los transgresores del derecho penal de acuerdo a procedimientos específicos. O sea, lo que vemos es que para Garland el castigo no es solamente una foto cuando el juez dicta la sentencia, como si dijéramos
condénase, aplíquese a fulano de tal, la sanción, la condena de prisión. Eso es un momento del castigo, pero para Garland el castigo es todo un procedimiento que comienza con la investigación de los fiscales, con la sentencia, y después de la sentencia forma también parte del castigo lo que se llama la ejecución de la pena, que en el caso de pena de prisión es el efectivo cumplimiento de la restricción de la libertad en una cárcel, en una prisión. Entonces, el castigo siempre lo va a tomar como un procedimiento teniendo en cuenta lo anterior a la sentencia de condena y también la etapa posterior. Bueno, el primer autor que David Garland va a repasar, va a revisar, es Émile Durkheim, este sociólogo francés tan importante al punto que se lo tiene, por supuesto, como uno de los fundadores de la sociología. Y lo que va a tomar de Durkheim es que el castigo fue necesario en un determinado momento en que la sociedad se vuelven más complejas a partir de una división del trabajo, en el sentido de que algunos se ocupan de unos quehaceres y otros se ocupan de otros, y en la medida que existe esa división y las sociedades se empiezan a ser un poco más complejas, Durkheim va siempre a remarcar la importancia de mantener una cohesión social, de mantener una unidad en la sociedad, para lo cual va a ser muy importante la creación de una conciencia colectiva, la creación de un orden moral que en definitiva va a ser necesario a partir de la función que cumple el castigo, porque lo que va a hacer el castigo es encauzar, como decíamos cuando hablábamos del control social, va a ser encauzar el comportamiento social en el sentido de propender a una sociedad unida y a una sociedad armónica. La mirada que tiene Émile Durkheim sobre el castigo, entonces, es que con el castigo, de alguna manera, los miembros de una sociedad tienen frente a sí representada la figura de lo que corresponde hacer y no corresponde hacer, porque existe siempre la amenaza respaldada por la conciencia social, respaldada por la voluntad de todos los ciudadanos, que una determinada conducta, como puede ser el hurto, como puede ser producirle un daño físico a otra persona, va a ser castigada. Entonces, lo que hace al castigo en Durkheim es la función de cohesionar al grupo, de reforzar los lazos sociales y mantener un determinado orden. Y una de las cosas más interesantes que podemos ver en Durkheim es que, ¿qué nos va a decir? Que en tanto el castigo representa, en el castigo se pone de manifiesto la conciencia moral de una sociedad, nosotros podríamos decir que viendo los distintos castigos, las conductas que se sancionaban en determinadas épocas, podemos tener un panorama de cuáles eran los valores morales de esa sociedad. Un ejemplo que yo suelo remarcar de cómo lo que se sanciona o no es una mirada que podemos tener en la sociedad, es que hasta no hace muchos años, estoy hablando de la década del 80, la infidelidad se castigaba en la mujer y no en el hombre. O sea, el hombre, para ser castigado con el delito de adulterio, tenía que comprobarse
que mantenía a otra persona, ¿no? Que era una persona mantenida por él. En cambio, la mujer bastaba con que se compruebe que había tenido un encuentro con otra persona para que la mujer sea castigada. Y esto obviamente tenía un fundamento absolutamente retorcido que no escondía sino una segregación hacia una violencia de género. Era porque se suponía que la mujer, al tener la posibilidad de quedar embarazada, podía poner en peligro la veracidad de quién iba a ser la descendencia. Entonces, obviamente, eso en los años 80 fue derogado, ya no existe más esa figura punible. Hoy en día el adulterio es una cuestión que la nueva legislación lo toma como un hecho privado de una pareja y se tiene que resolver privadamente, y ya ni tan siquiera sirve el adulterio como un hecho jurídicamente relevante para ventilar en los tribunales. El Código Civil y Comercial de 2014 barrió con toda esa discusión acerca de quién había sido infiel, se resuelve dentro de la pareja, y lo que le importa al Código Civil y Comercial es mirar para el futuro y que se pongan de acuerdo en cómo se resuelve la separación de un matrimonio. ¿Cuál es la crítica que le hace Garland a Durkheim? Bueno, Durkheim lo que va a decir es que si ponemos énfasis especialmente, como lo hace él, en que el castigo siempre va a tener en cuenta la voluntad de la sociedad, los valores que tiene en cuenta una sociedad, si nos referimos específicamente a eso, si estamos haciendo una mirada que pone demasiado peso en el castigo como necesario para calmar las demandas sociales, para calmar los sentimientos sociales que genera una acción delictiva, y eso no siempre puede ser, no siempre puede terminar bien, en el sentido de que a veces la sociedad se manifiesta, como lo vemos en estos días, y en forma legítima y absolutamente comprensible, en la necesidad de pedir mayor dureza en las sanciones, de pedir mayor prisión, de pedir una represión mucho más importante de la comisión de delitos. Entonces, el problema es que la exacerbación del sentimiento popular a la hora de establecer las penas sin una reflexión más detenida acerca de cuáles tienen que ser las consecuencias penales de tal o cual comportamiento delictivo, puede generar, ¿no es cierto?, un peso muy grande del factor emocional y distintas modificaciones al Código Penal que puedan ser después incoherentes, que puedan ser a veces tomados de forma irreflexiva. No obstante esto, Garland va a rescatar, no va a soslayar esta función que Emile Durkheim le asigna al castigo, que es de alguna manera responder a las distintas sensaciones, a las distintas emociones que la sociedad tiene cuando verifica la comisión de hechos, y más como lo que estamos viendo en estos tiempos de hechos aberrantes sin ningún tipo de justificación. Esa mirada emocional, esa reafirmación de darle respuesta a ese sentimiento de justicia que tiene la sociedad, Garland va a decir que es un factor que tiene que ser tenido en cuenta a la hora de definir el castigo. El segundo autor que va a estudiar Garland es Michel Foucault. Bueno, ya conocemos a Foucault de unidades anteriores, y en 1975 Foucault escribe un libro muy, pero muy importante que se llama Vigilar y Castigar. Este texto de Foucault, este libro, es muy interesante porque lo que hace Foucault es
hacer un repaso, una mirada histórica a partir de sus propias investigaciones de cómo el castigo fue evolucionando a través del tiempo y teniendo en cuenta de que esa evolución del castigo no era la misma manera que se castigaba a las personas en la Edad Media, de cómo se lo castigan las sociedades modernas, esa evolución, ese progreso, esa transformación que ha tenido el castigo, no necesariamente fue hecho en aras de una humanización, de un mayor respeto por las personas, es decir, no hubo una humanización de las penas. Ya no se tortura como en la Edad Media, ya no se quema a la persona como en la época de la Inquisición, sino que ahora las penas tienen que ver fundamentalmente en los delitos más graves, ni siquiera con la pena de muerte que ha sido abolida en una gran cantidad de países. Pero esa transformación de la sanción no ha respondido a una humanización, sino en la mirada de Foucault está ligada a una estrategia calculada del poder. Es decir, es una manera en la cual el poder ha encontrado una mayor utilidad en propender a ciertas penas en reemplazo de otras. Para demostrar esto, para demostrar cómo el castigo en definitiva es una técnica en la estrategia de poder, Foucault empieza su libro, no lo voy a contar todo porque son muchos capítulos, pero simplemente recordar de que empieza el castigo con un relato del siglo XVIII, ¿sí? Antes de la Revolución Francesa, en el cual una persona que creo que se llamaba Damiens, una persona es torturada y describe Foucault de una manera aberrante la forma en que es torturada. Bien, ese tipo de castigo basado en esas torturas que se hacían en forma pública, exponiendo todo el daño que se le infligía a la persona, luego se transforma, avanza hacia otras formas de castigo que también va a describir Foucault, que son, por ejemplo, la disciplina y la prisión. Ahora, ¿qué es lo interesante acá? ¿Cuál es la razón por la cual en determinado momento ya el rey no produce ese castigo público adelante de todas las personas y empiezan a aparecer ideas reformadoras para alentar otro tipo de castigo? No es para Foucault una humanización, no es por lo horrendo e inhumano que significaba esa ejecución pública, sino porque se advierte en determinado momento que la misma ha dejado de tener utilidad, ha dejado de ser funcional, además de ser costosa, porque había que hacer un montaje para demostrar el poder del rey. No nos olvidemos que este caso que relata Foucault era una persona que había sido acusada de intentar matar al rey y por lo tanto el rey tenía que devolver ese gesto con un despliegue de poder y había que hacer todo un ritual, todo un montaje en un determinado momento, en un determinado lugar y esa forma de castigo que Foucault llama el suplicio, se advierte en determinado momento que no es funcional, que no es útil, porque además de no ser tan efectiva como se pensaba,
además de causar el espanto de la gente, y terminaba siendo rechazada por la gente esa manera espeluznante de castigar a una persona, sino porque además ese castigo se terminaba ahí en ese momento. O sea, había que después, cuando se vuelva a cometer otro delito, había que volver a hacer todo ese montaje. Es decir, se castigaba en un determinado momento y después se hacía una especie de impas hasta el próximo castigo. Y esto es donde se advierte la importancia de que ir hacia formas de castigos mucho más efectivas, mucho más sutiles, donde ya no sean públicas sino sean en forma más reservada, pero fundamentalmente hacia formas de castigo que no sean sobre el cuerpo de la persona, sino hacia el alma de la persona, el castigo hacia la conciencia de la persona, que iba a ser un instrumento mucho más útil, mucho más duradero en el tiempo, porque esta forma de castigo, como es la prisión, con todos sus reglamentos disciplinarios, al estilo de reglamentos militares, esta forma de castigo iba a tener un plus de formar un sujeto más dócil, de formar una conciencia mucho más manipulable, y por lo tanto iba a ser mucho más efectiva, iba a ser mucho más funcional. De manera de que el paso de una forma de castigo a otro en el texto Vigilar y Castigar siempre va a responder a una lógica económica, a una mayor racionalidad en pensar la forma de castigar, y por lo tanto siempre va a responder a una lógica del poder. El castigo siempre va a vehiculizar una forma de ejercer el poder. En este caso, hablando de poder, también me recuerda a esa noción de Foucault, que es no solamente tenía Foucault una concepción negativa del poder, como una concepción de actuar castigando, rechazando, sino Foucault dice que el poder es mucho más complejo, que también hay una forma positiva del poder. Y esta forma positiva del poder no tiene que ver tanto actuar sobre un sujeto previamente constituido, sobre un sujeto en el cual parto de la base que lo tengo frente a mí con una conciencia, con una subjetividad ya hecha, sino que es posible crear, constituir una nueva subjetividad en ese sujeto, y esa nueva subjetividad va a ser mucho más efectiva porque yo puedo manipularlo, yo puedo controlarlo y puedo con ello formar una sociedad, lo que Foucault llama una sociedad disciplinaria, que se vincula con este estudio que hace Foucault de la biopolítica, que es la sociedad disciplinaria, que es mucho más sutil, no es pública, no se hace en forma tan explícita, y va a ser por lo tanto mucho más efectiva y mucho más duradera. Ahora, la crítica que Garland le hace a este texto de Foucault es precisamente que soslaya aquello que sí tenía en cuenta Émile Durkheim, que Foucault visualiza la pena desde una óptica puramente racional, puramente calculada, como si el castigo respondiera a ser una especie de economía, de tratar de reducir costos, de medir, de calcular cuál va a ser la efectividad que va a tener, pero soslayando el otro aspecto importante, que es el punto de vista de la víctima del delito, del transgresor, o sea, del que ha sido la persona perjudicada por el hecho delictivo. La sensación de justicia, la sensación de que no haya impunidad,
la importancia de vehiculizar esos sentimientos de la población para que se haga justicia, para que se retribuya el delito cometido. Entonces Garland dice que la visión de Foucault es ceñirse estrictamente, a ser demasiado reduccionista a concebir el castigo como una estrategia de poder. Y otros autores que también analiza David Garland es a Ruge y Kirchheimer. Estos autores escriben en el año 39 un texto que se llama Castigo y Estructura Social, en la cual van a concebir al castigo vinculándolo con la concepción marxista de la sociedad. Es decir, van a tomar de Marx aquella noción de estructura o base económica y superestructura y van a analizar de una manera muy interesante cómo los distintos castigos van a responder a una determinada estructura económica. El castigo va a ser siempre un determinado reflejo, va a estar determinada por las condiciones económico-sociales de una estructura social determinada. Yo recuerdo, ahora lo estoy recordando, un libro de Marx que puede ser muy interesante para dar un ejemplo de lo que están diciendo estos autores, y es un libro de Marx del año 1843 que se llama El debate en la dieta renana sobre el hurto de leña. Así se llama ese texto del Marx joven, estamos hablando de 1843, porque en ese momento la dieta sería el Congreso, el Parlamento. La dieta lo que está debatiendo es hacer punible, es castigar, es de alguna manera prever como un hecho delictivo la recolección de la leña seca por parte de los campesinos. Era una costumbre que venía ya de siglos anteriores, que los pobres, para hacer fuego, vayan a recoger la leña por los campos, pero en la medida que sea una leña seca, una leña ya inservible, porque lo que no podían hacer, y si tenían prohibido, era arrancar las ramas de los árboles o hurtar las leñas que habían sido previamente cortadas. Sí podían tomar para sí, apropiarse de la leña seca. Y en determinado momento se debate si eso también no tenía que ser punible, lo que iba a ser un hecho absolutamente impiadoso para con los sectores más pobres de la sociedad alemana, porque era la manera que tenían ellos de darse calor, la manera de preparar la comida, era a partir de la leña. Y sin embargo, primaba el concepto de propiedad privada. La leña, aún seca, era propiedad del dueño de las parcelas, de los dueños de los terrenos, y por lo tanto, cuando eso se debate, lo que Marx dice, lo que Marx analiza, es que en realidad esta nueva figura que se quiere implementar, que es el robo de leña, no es sino un reflejo de la extrema valorización de la propiedad privada. Es decir, hay una primacía de la idea de propiedad privada capitalista por sobre las necesidades que por costumbre tenían las poblaciones. Y es en ese texto donde Marx, recuerdo que acuña una frase célebre: en realidad el robo, algo así decía Marx, el robo no es el robo de la leña, lo que es un robo es la propiedad. Entonces Marx responde: ¿qué es la propiedad sino un robo? Es a quienes se les está robando, es a los campesinos que podían hacerse de esa leña que estaba seca ya y tirada en el suelo. La idea entonces de estos autores es que el castigo siempre va a reflejar la base económica, es decir, las sanciones van a responder a los imperativos económicos, a las exigencias de las estructuras económicas y de las relaciones de producción de determinado momento histórico. David Garland valora esta propuesta, cree que tiene
incluso una base científica, como yo les acabo de relatar en este texto de Marx, pero lo que dice es que hay que ser muy prudente en lo que se llaman miradas de clase, en las miradas clasistas del castigo, ¿no? Es decir, de vincular con que el castigo puede ser para perjudicar a una determinada clase social. Porque lo que dice Garland, que durante muchas épocas se ve como aún las clases proletarias impulsan a veces penas muy severas, impulsan estados represivos, y esto se pudo ver, yo recuerdo haber visto en la campaña para presidente de Jair Bolsonaro, en las presidenciales de Brasil, donde hacía una propuesta de castigo tan irracionales como una frase que él decía: primero disparar y después preguntar, ¿no? Violando todas las normas constitucionales acerca de la debida defensa, de la defensa de la persona, aun cuando se pueda constatar que cometió un delito. Y tuvo mucho apoyo Bolsonaro, no solamente en las clases altas, en los sectores privilegiados, sino también muchos sectores populares apoyaron estas iniciativas. Inclusive recuerdo yo de ver fotos en muchos sectores del Brasil pobre haciendo la famosa seña que Bolsonaro impulsaba a la presidencia, que era dispararle a todo el mundo. Entonces, no siempre las clases sociales más perjudicadas por la estructura social son las que van a tratar de moldear castigos más proporcionales, más racionales y más humanos, y esto es lo que nos dice Garland. Bueno, para concluir entonces esta clase, vamos a ver qué es lo que piensa Garland de todas estas definiciones. Bueno, Garland va a decir que el castigo en realidad coincide con lo que nos han relatado Michel Foucault, Émile Durkheim y Rouget y Kirchheimer, pero englobándolos a todos. Es decir, el castigo no es una parte de lo que nos dicen estos autores. No hay que reducir la percepción del castigo a la mirada que tiene uno de cada uno de estos autores, sino que todos esos elementos van a formar parte de la noción de castigo. Por lo tanto, va a concluir Garland, es que finalmente concluye: el castigo es una institución social compleja, abarcativo de muchas facetas que enumera. Y dice, el castigo es un aparato para hacer frente a los delincuentes, es decir, es una entidad administrativa, la noción más elemental que tenemos del castigo, ¿no? Como una herramienta que tiene el Estado, como un instrumento que tiene el Estado para hacer frente, para solucionar a la comisión de un delito. Es la expresión del poder del Estado, es la afirmación de la moralidad colectiva. Esto nos recuerda a Émile Durkheim. Es la reafirmación de esa conciencia moral que hay en la sociedad en un determinado momento. Es también una política social condicionada por motivos económicos. Esto toma eso de los autores marxistas. Y es también una herramienta o una estrategia que tiene el poder, tomándolo de Michel Foucault. Y también nos va a decir de que el castigo es la representación de la sensibilidad vigente. Es decir, siempre Garland rescata esa idea de Émile Durkheim de que una de las funciones y uno de los papeles que cumple el castigo en la sociedad es canalizar, vehiculizar la sensibilidad, las sensaciones de justicia y en definitiva las sensaciones de equidad que tiene la población y que tiene fundamentalmente quienes han sido víctimas del delito. Muchas veces yo he escuchado relatos de
de víctimas, de personas de madres que han perdido a sus hijos en delitos de crimen, en delitos de asesinatos, a personas que han perdido a sus seres queridos en estos delitos tan atroces, en estos crímenes, y en casi todas hay un relato que atraviesa todas y es muy común. La poca paz que pueden encontrar dentro del dolor que va a ser eterno, de esa llaga que va a quedar viva por siempre, pero lo que puede llegar a morigerar ese dolor por haber perdido a un ser querido como víctima de un homicidio o de un crimen es que se haga justicia. Casi todos coinciden que en el momento que se condena al autor de ese delito hay una paz interior y hay por lo menos una calma que ayuda a sostener un dolor que es irreparable. Entonces, ese factor de la sensibilidad social, ese factor de canalizar esos sentimientos de la comunidad a la hora de que los castigos realmente se hagan efectivos en la sociedad, es un punto que David Garland siempre lo va a tener en cuenta. Bueno, hemos concluido así la clase de hoy y será hasta la próxima clase.